Nunca habría imaginado que una noche común en nuestra acogedora aldea mexicana se convertiría en un torbellino de acontecimientos que aún me hacen sentir mareada y aceleran mi corazón. Siempre estuve orgullosa de mi vida familiar. Mi esposo, tan cariñoso y trabajador, era un verdadero regalo del destino. Pero aquella noche, cuando su padre apareció inesperadamente en la puerta de nuestra casa, todo comenzó a desmoronarse. Ah, ese hombre mayor. Siempre fue tan encantador, con una sonrisa ligera que podía hacer olvidar cualquier problema. Sin embargo, esa noche su mirada era diferente, casi calculadora, y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No diré que noté cambios en mí misma de inmediato, pero esa noche lo cambió todo. Cuando él me ofreció un masaje, lo tomé como un gesto de amabilidad. Después de todo, ¿quién rechazaría un masaje después de un día tan agotador? Pero tan pronto como sus manos tocaron mis hombros, me di cuenta de que esto no era un simple masaje. Sus caricias eran demasiado personales, demasiado cuidadosas. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba completamente alterada. No es nada, me dije. Solo está tratando de ayudar. Sin embargo, sus manos se deslizaban por mi espalda con tal confianza que entendí que esto era algo más. Mis pensamientos estaban en caos y no sabía cómo reaccionar. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero intenté convencerme de que solo era un gesto inocente de un hombre mayor respetable. Y entonces, de repente, se inclinó más cerca y sentí su aliento en mi cuello. En ese momento, comprendí que esto había ido demasiado lejos. Me susurró algo al oído, algo que me hizo estremecer. Eran palabras que no debía haber escuchado. Pero ese susurro, tan suave e íntimo, encendió algo en mi interior. Sabía que estaba mal, que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Sus manos continuaron deslizándose sobre mi piel, y cada minuto se sentía eterna. En ese momento, me di cuenta de que mis sentimientos se habían enredado en un nudo imposible de deshacer. Deseo, culpa, miedo. Todo se mezcló en un cóctel que me mareaba. Sabía que si no me detenía entonces, no habría vuelta atrás. Pero, a pesar de eso, me permití un momento más de debilidad, un toque más, un minuto más para sentirme viva. Ahora, cuando pienso en ello, me avergüenzo de mi debilidad. Pero en ese momento estaba completamente consumida por mis emociones. Sus manos, tan cálidas y seguras, parecían prometerme algo más, algo prohibido y peligroso, pero no menos tentador. Sabía que esto era el comienzo de algo que cambiaría todo en mi vida. No dijimos una palabra después de eso, pero el silencio hablaba por sí mismo. Era un silencio de conspiradores, de personas que acaban de cruzar una línea y no saben cómo regresar. Después de esa noche, ya no pude mirar a mi esposo de la misma manera. Y no fue porque él hubiera cambiado. No, fui yo quien cambió. Cada vez que veía a su padre, las imágenes de nuestra noche juntos aparecían en mi mente, y todo parecía tan surrealista. Por un lado, sentía culpa hacia mi esposo, pero por otro, estaba obsesionada con ese fuego prohibido que su padre había encendido. Cada vez que estaba cerca, surgía entre nosotros ese extraño silencio tenso que parecía decirlo todo. Tal vez te preguntarás cómo es vivir con un secreto así. Oh, es como caminar por una cuerda floja, tratando de no perder el equilibrio. Cada día pensaba que en cualquier momento podría caer, pero de alguna manera lograba mantenerme. Nuestras miradas comenzaron a hablar por nosotros. Siempre me miraba con esa chispa de burla en sus ojos, como si me desafiara, probando cuánto tiempo podría resistir. Ese hombre mayor sabía lo que hacía. Parecía que estaba provocándome deliberadamente, y yo no podía resistir. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa saltaba entre nosotros. Como si él dijera, ambos sabemos lo que pasó y nos gusta. Intenté huir de esos pensamientos, pero me perseguían a todas partes. En la cocina, en el jardín
Incluso cuando cenaba a solas con mi esposo, la sombra de su padre siempre estaba allí. Comenzó a visitarnos con más frecuencia, y noté que cada visita suya era como una nueva etapa en nuestro pacto secreto. Ambos sabíamos que estábamos jugando un juego peligroso, pero ninguno quería detenerse. Y entonces, un día, me ofreció otro masaje. Oh, no puedes imaginar lo tensa que estaba en ese momento. Era como si todo el mundo se detuviera cuando sus manos tocaron mi piel nuevamente. Pero esta vez fue diferente. Ahora sabía qué esperar, y en lugar de sentir miedo, me invadió la curiosidad. Tal vez incluso el deseo de experimentarlo de nuevo, pero esta vez conscientemente. Sus caricias eran igual de seguras, pero ahora había una especie de insistencia en ellas, como si quisiera recordarme lo que había pasado. Traté de resistir, pero la verdad es que lo deseaba. Era nuestro pequeño secreto, y esa sensación me dejaba sin aliento. ¿Sabes cómo es hacer algo prohibido y no poder parar? Así fue para mí. Cada vez que sus manos se deslizaban por mi espalda, sentía cómo crecía la tensión entre nosotros. Se volvía más insoportable, pero también más atractiva. Ahora, cuando pienso en ello, me doy cuenta de lo estúpidos e imprudentes que fuimos ambos. Jugábamos con fuego, y ambos sabíamos que terminaría mal, pero no podíamos detenernos. Sus caricias se convirtieron en una especie de droga para mí. Cuanto más las sentía, más las deseaba. Ambos sabíamos que tarde o temprano esto debía terminar, pero ninguno de los dos quería ser el primero en decir basta. Lo veía disfrutar, y para ser sincera, yo también lo disfrutaba. Pero en el fondo, ya sabía que esto nos llevaría a la ruina. Después de esa segunda noche, cuando me permití sumergirme una vez más en esa extraña y prohibida aventura, comencé a notar que nuestra vida con mi esposo empezaba a desmoronarse. No, él no sabía lo que estaba pasando, y tal vez ni siquiera lo sospechaba, pero yo podía ver cómo nuestras relaciones cambiaban. Parecía que me volví más cautelosa, pero al mismo tiempo más atrevida. Y, por supuesto, más nerviosa. Ahora, cada vez que él me tocaba, me recordaba lo que estaba ocultando. Y su padre, él seguía desempeñando su papel como si nada hubiera pasado. Aunque podía sentir que a veces su mirada se detenía en mí un poco más de lo habitual, que su voz adquiría una entonación especial cuando hablaba conmigo. Nuestra relación con mi esposo se volvió tensa, pero él, pobre, lo atribuía a mi cansancio o simplemente a los problemas familiares comunes. Yo seguía desempeñando el papel de esposa devota, aunque por dentro me desgarraban las dudas y las contradicciones. ¿Cómo podía mantener todo esto en secreto y al mismo tiempo mirarlo a los ojos cada día? Era como un veneno lento del que no había escape. Y sin embargo, a pesar de este caos interno, seguí viendo a su padre. Sí, nos volvimos más cautelosos, pero cada vez que él venía a nuestra casa, sentía como todo dentro de mí se paralizaba. Ese hombre se convirtió en una especie de tentación a la que no podía resistirme. Ambos sabíamos que estábamos rompiendo todas las reglas posibles, pero eso hacía que nuestros encuentros fueran aún más dulces. Un día, él volvió a aparecer en nuestra puerta, y esta vez su visita fue aún más peligrosa. Mi esposo estaba en casa, pero por alguna razón parecía no notar lo que ocurría entre nosotros. Tal vez eso fue lo más aterrador, su confianza, su ceguera ante lo que ocurría justo bajo sus narices. Nos intercambiamos miradas llenas de significado oculto, y cada vez que él estaba cerca, sentía una oleada de miedo y emoción. Me ofreció otro masaje, pero esta vez sabía que no podría simplemente sentarme y fingir que no estaba pasando nada. Era como un juego en el que ambos estábamos al borde, y un paso en falso podía destruirlo todo. Sus caricias eran tan seguras como antes, pero ahora llevaban algo más. Un desafío, una prueba de mis límites. Mi esposo seguía sin sospechar nada. En algún momento, llegué a pensar que simplemente no quería ver la verdad, que prefería quedarse en su ilusión de felicidad. Y,
¿Sabes? Eso tenía su ironía. Estaba tan absorto en su trabajo que tal vez ni siquiera se daba cuenta de cómo su padre y yo estábamos construyendo nuestro propio mundo. Hacía todo lo posible por mantener la apariencia de una vida normal, pero por dentro estaba hirviendo. Cada vez que nos quedábamos solos, sentía cómo la pared entre nosotros se volvía más gruesa y más alta. Amaba a mi esposo, por supuesto, pero ese amor ya no era el mismo. Había adquirido un sabor amargo que se intensificaba con cada día que pasaba. Y cada vez que veía a su padre, entendía que él era la fuente de todos esos cambios. Pero, curiosamente, no podía detenerme. Toda esta situación se había vuelto como una droga de la que no podía prescindir. Todo se estaba desmoronando, pero aún tenía la esperanza de poder controlar la situación de alguna manera. Sin embargo, la vida tiene una forma peculiar de sorprendernos en los momentos más inesperados. Una noche, mi esposo y yo fuimos a un evento de la empresa. Esas noches en las que todos pretenden ser tan amables, mientras arrastran sus propios secretos ocultos. Pero no era solo otra reunión de colegas. Era una prueba de resistencia, no solo para mí, sino también para él, para nosotros. Esperaba que rodeados de otras personas pudiera olvidar, al menos por un momento, lo que estaba sucediendo en nuestra casa. Pero tan pronto como llegamos a la cena, sentí que esa noche no sería tranquila. Mi esposo estaba inmerso en conversaciones con sus compañeros, mientras yo me mantenía al margen, observando a los invitados y sumida en mis pensamientos. Y entonces lo vi, a su padre. Apareció de repente, como si hubiera surgido de la oscuridad. Y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que las cosas no iban como deberían. Se acercó a mí, y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Acaso no me dejaría en paz ni siquiera allí? Comenzó a hablar, y sus palabras eran aparentemente inocentes, pero había un matiz en su voz que solo yo podía percibir. Bromeaba sobre nuestros pequeños secretos, y cada insinuación suya hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Era un juego en el que no podía ganar, pero tampoco podía escapar. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero ninguno de los dos quería ser el primero en dar un paso atrás. Apenas terminó la noche, me sugirió que nos marcháramos del evento y pasáramos un tiempo a solas. Era como una invitación al infierno, pero, ya sabes, cuando has dado un paso hacia el abismo, detenerte es casi imposible. Acepté, aunque sabía que eso podría ser el último clavo en el ataúd de nuestro secreto compartido. Salimos a la calle, y el aire nocturno enfrió ligeramente mis pensamientos agitados, pero solo por un momento. Nos subimos a su coche y nos dirigimos en dirección opuesta a la de casa. Toda la situación parecía tan absurda que apenas podía creer que me estaba pasando a mí. En un momento pensé en detener esa locura, pero su mano, que se posó suavemente sobre la mía, me hizo olvidar todo. Llegamos a un rincón oscuro de la ciudad, y allí, bajo la sombra de los árboles, comprendí que el juego había llegado demasiado lejos. Se acercó a mí y sentí su calor, su respiración. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Era el punto de no retorno, y yo misma había elegido ese camino. Sus caricias reavivaron aquellos sentimientos que había intentado reprimir durante tanto tiempo. Era una mezcla de miedo, deseo y una extraña alegría de saber que ambos estábamos rompiendo todas las reglas. Ambos sabíamos que esa noche lo cambiaría todo, pero ninguno de los dos podía decir cómo terminaría. En ese momento, sentí que este juego no podría continuar para siempre, que nos destruiría o nos obligaría a tomar una decisión irrevocable. Después de esa noche, sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. Todo se volvió diferente, apagado, gris, como si los colores de la vida comenzaran a desvanecerse lentamente. Ya no podía mirar a mi esposo como antes. Cada uno de sus toques me parecía ajeno, y cada palabra, vacía. Intentaba comportarme con normalidad,
pero sabía que entre nosotros se había abierto un abismo que no se podía cruzar. Y lo peor de todo es que yo misma había creado ese abismo. Mi esposo comenzó a notar los cambios. Curiosamente, era muy sensible a mis estados de ánimo, y eso solo aumentaba mi culpa. Empezó a hacer preguntas, primero con cautela, luego con más insistencia. Traté de esquivar sus preguntas, diciendo que estaba cansada, que en el trabajo las cosas estaban difíciles, que solo necesitaba algo de tranquilidad. Pero él no era tonto, y sus sospechas solo crecían. Veía cómo en sus ojos comenzaban a aparecer sombras de duda, cómo su amor y preocupación se convertían en una mezcla de ansiedad y desconfianza. Era insoportable. Y al mismo tiempo, seguía pensando en su padre, en nuestros encuentros, en lo prohibido y lo dulce que había sido. Cada vez que me quedaba sola, los recuerdos de sus caricias volvían como una ola, haciéndome sentir culpable y deseando repetirlo al mismo tiempo. Y entonces, una noche, mi esposo simplemente no pudo más. Estábamos cenando en silencio en la cocina cuando de repente dejó el tenedor y me preguntó, ¿qué te pasa? Ya no eres la misma de antes. Lo siento, pero no lo entiendo. ¿Puedes decirme la verdad? En ese momento, sentí que mi corazón se detenía. No sabía qué responder. Mi primer impulso fue mentir, decir que no pasaba nada, que todo estaba bien, pero esta vez no pude. Sus ojos, llenos de preocupación y amor, me miraban directamente al alma, y sentí que ya no podía ocultar más. Pero decir la verdad sería una catástrofe. Opté por un término medio. Le dije que realmente estaba cansada, que el trabajo me tenía muy estresada, que solo necesitaba más tiempo para mí. Pero él no me creyó. Lo vi en sus ojos. Solo asintió, pero sabía que esto no era el final, que seguiría buscando respuestas, que no descansaría hasta saber la verdad. Después de esa conversación, no pude dormir. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había hecho. Sabía que tenía que terminar con esa relación antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo hacerlo? Cada vez que veía a su padre, sentía la misma atracción, el mismo deseo. Entendía que habíamos llegado demasiado lejos, que ahora o confesaba todo a mi esposo, o todo se derrumbaría por sí solo. Pero no tenía el valor de dar ese paso. Seguía viviendo en ese círculo vicioso de mentiras y pretensiones, hundiéndome cada vez más en mis propios errores. Después de todos esos eventos, cuando pensaba que nada más podía sorprenderme, la vida, como de costumbre, me dio una sorpresa inesperada. Mi esposo y yo decidimos pasar el fin de semana fuera de la ciudad, tratando de escapar de todos los problemas, del bullicio de la ciudad, y tal vez incluso de nosotros mismos. Probablemente él esperaba que este viaje nos ayudara a acercarnos, a recuperar algo de lo que habíamos perdido en los últimos meses. Yo también buscaba refugio en esa idea, pero en el fondo sabía que ningún paisaje hermoso ni aire fresco cambiarían lo que había hecho. Sin embargo, acepté, pensando que tal vez podría olvidar todos esos tortuosos secretos al menos por un tiempo. Cuando salimos de la ciudad, sentí una especie de alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. El viaje fue tranquilo, mi esposo estaba de buen humor, y por un momento casi creí que todo podría ser como antes. Pero, como dicen, no hay días despejados en una vida llena de mentiras. Cuando estábamos a punto de llegar a nuestra pequeña cabaña junto al lago, mi esposo de repente sugirió que fuéramos a visitar a sus padres. ¿Puedes imaginarte cómo se me encogió el corazón en ese momento? Traté de ocultar mis emociones. Acepté, aunque por dentro todo protestaba. ¡Qué coincidencia! ¿O el destino había decidido ponerme a prueba una vez más? Llegamos a la casa de sus padres, y todo dentro de mí gritaba, ¡corre! Pero por supuesto, me quedé, con una sonrisa forzada en el rostro. El padre de mi esposo tampoco esperaba nuestra visita, y eso claramente lo desorientó. Parecía desconcertado, incluso un poco asustado, como si temiera que yo hubiera contado algo a mi esposo. Pero, oh,
Eso estaba lejos de la verdad. Estaba tan asustada como él. Y aún más. Intercambiamos miradas tensas que dijeron mucho más que palabras. Su esposa, mi suegra, no sospechaba nada y nos recibió con su habitual hospitalidad. Pero sabía que esa noche ninguno de nosotros podría relajarse. Después de la cena, cuando estábamos sentados en la terraza tomando café, mi esposo de repente dijo que necesitaba ir a la ciudad porque supuestamente tenía asuntos urgentes. Traté de evaluar cuánto de eso era inesperado para todos, y si podría ser parte de algún plan astuto, pero mi esposo parecía completamente tranquilo e imperturbable. Me dio un beso y dijo que volvería pronto, dejándome sola con sus padres. Tan pronto como se fue, la tensión se volvió casi tangible. Su padre y yo nos quedamos a solas, y fue como volver al comienzo de nuestra loca aventura. Solo que ahora, todo parecía aún más peligroso. Se acercó a mí y sentí que nuevamente estaba perdiendo el control de la situación. Esta vez ni siquiera intenté resistir. Parecía que cada uno de nuestros pasos era parte de un plan inevitable del que no podíamos escapar. Nos alejamos un poco, fuera de la vista de su esposa, y él comenzó a hablar sobre cómo debíamos terminarlo, que esto había llegado demasiado lejos. Pero en sus ojos vi que deseaba continuar tanto como yo. Era una lucha entre la razón y el deseo, y ambos sabíamos cuál ganaría. Y en ese momento, me di cuenta de que tal vez ya no quería que todo esto terminara. Nos besamos de nuevo, y en ese instante el mundo a mi alrededor dejó de existir. Era como la primera vez. Los mismos sentimientos, las mismas emociones, solo que más intensas, más peligrosas. Ambos entendíamos que esto no podía continuar, pero ninguno quería ser el primero en detenerlo. Después de ese viaje fuera de la ciudad, pensé que tal vez podría finalmente poner fin a esta historia. Pero, como resultó, la vida no nos da salidas tan fáciles. Una noche, estaba en casa cuando el teléfono sonó, y en la pantalla apareció el nombre de su padre. Mi corazón se detuvo. No habíamos hablado desde ese viaje, y esperaba que él también entendiera que debíamos detenernos. Pero esa llamada claramente indicaba que no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Contesté, tratando de no mostrar mi nerviosismo, pero su voz de inmediato llenó mi ser de inquietud. Dijo que necesitábamos encontrarnos, que era importante. Al principio, quise rechazarlo, pero al final acepté. Sabía que estaba mal, pero algo dentro de mí seguía empujándome a esa reunión. Nos encontramos en uno de esos viejos cafés que se esconden en las callejuelas de nuestra ciudad. El lugar no fue elegido al azar. La tranquilidad y la penumbra nos permitían escondernos de las miradas ajenas. Él estaba sentado en una mesa cuando entré, y su mirada reveló todas sus emociones. Estaba tenso, como si esperara algo decisivo de ese encuentro. Comenzamos con conversaciones triviales, pero la tensión en el aire era palpable. Veía cómo jugaba nerviosamente con su taza de café, y sabía que quería decir algo importante, pero no se atrevía. Yo también me sentía incómoda, porque, a pesar de todos mis esfuerzos, algo dentro de mí seguía atrayéndome hacia ese hombre. Y finalmente, reunió el valor y dijo que no podía seguir viviendo en esa mentira. Propuso que termináramos con nuestros encuentros y tratáramos de reconstruir nuestras vidas. Quedé atónita. Una parte de mí quería aceptar, quería deshacerse de ese peso. Pero otra, la más fuerte, no podía soportar la idea de que todo esto terminara. Me miraba como si intentara encontrar en mis ojos la confirmación de sus palabras, pero no pude decir nada. Ambos sabíamos que habíamos llegado demasiado lejos como para simplemente separarnos. Y aunque trató de convencerme de que sería lo mejor para todos, sentía que él mismo no lo creía del todo. En el fondo, sabía que ese encuentro era un paso más hacia la catástrofe, pero no podía detenerme. Nos vimos nuevamente atrapados en ese torbellino de emociones del que no podíamos escapar. Después de despedirnos, no pude encontrar la paz. Por dentro, todo estaba en ebullición,
y mis pensamientos eran confusos e inquietantes. Por un lado, entendía que tenía razón, que esto no podía seguir así, pero por otro, no quería despedirme de ese sentimiento de peligro y pasión que él había traído a mi vida. Intenté calmarme, pero en lugar de eso, solo me enredaba más en mis propios sentimientos. Esa noche no pude dormir, pensando en lo que nos esperaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz, sentía sus caricias. Sabía que este juego había salido de control hace mucho tiempo, pero no sabía cómo detenerme. Era como una adicción de la que no podía deshacerme. La vida continuó su curso, pero sentía que dentro de mí crecía un sentimiento de aprensión. Todos mis intentos por mantener la normalidad en mi familia parecían inútiles. Veía cómo mi esposo intentaba devolvernos al estado anterior, cómo se esforzaba por crear pequeños momentos de felicidad, sorprendiéndome con pequeños gestos. Y, ¿sabes? Incluso intenté disfrutar de esos momentos, pero por dentro, siempre había un sentimiento de culpa, como una sombra que me seguía a todas partes. Noté cómo mi esposo se volvía cada vez más suspicaz, cómo su mirada se volvía cautelosa cuando llegaba a casa más tarde de lo habitual o cuando mi teléfono estaba boca abajo. Pero no decía nada, y ese silencio era peor que cualquier acusación. Ambos sabíamos que algo andaba mal, pero evitábamos la conversación, como si temíamos romper el frágil equilibrio. Una noche, mientras cenábamos, noté cómo su mirada se detenía en mi rostro más tiempo del habitual. Sabía que estaba a punto de decir algo, pero, como siempre, se quedó callado. Ese silencio era ensordecedor, y sentía cómo crecía la tensión dentro de mí. Intenté iniciar una conversación sobre cualquier tema trivial, pero al final, todo volvía a lo que ambos estábamos tratando de ocultar. En algún momento, no pude soportarlo más y le pregunté directamente si todo estaba bien. Me miró como si en sus ojos se reflejara todo el dolor que había estado tratando de ocultar. Sí, todo está bien, respondió, pero no había convicción en su voz. Sabía que mentía, pero no pude continuar con esa conversación. Nos sumimos de nuevo en el silencio que colgaba entre nosotros como una espada de Damocles. Unos días después de esa conversación, recibí un mensaje de su padre. Decía que necesitábamos vernos, que no podía seguir viviendo así. Sentí como todo dentro de mí se contraía. Era lo que más temía. Había decidido contarlo todo. Acordamos encontrarnos en el mismo café donde todo comenzó. Cuando llegué, ya estaba sentado en una mesa, y parecía abatido. Ambos sabíamos que ese encuentro podría ser decisivo. Me senté frente a él, y comenzó a hablar sobre lo difícil que le resultaba seguir ocultando la verdad, cómo eso estaba destruyendo su vida y nuestra familia. Lo escuché, sintiendo cómo mis propias defensas comenzaban a derrumbarse. Propuso contárselo todo a mi esposo, explicarle todo lo que había sucedido. Creía que la verdad, por dolorosa que fuera, nos liberaría de esa carga. Pero yo sabía que eso sería el fin de nuestra vida tal como la conocíamos. Intenté convencerlo de que había otra salida, que podíamos simplemente dejarlo todo atrás y tratar de olvidar. Pero él fue firme. Decía que no podía seguir viviendo con ese peso, que estaba cansado de esconderse y mentir. Lo miré, entendiendo que había perdido el control de la situación, que todo ese juego que había llevado durante tanto tiempo ahora estaba fuera de mi control. Y, sinceramente, no sabía cómo reaccionar. Nos sentamos en ese café, y sentí como el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Todo lo que había construido, todas las estrategias y artimañas que me habían ayudado a mantener la apariencia de una vida normal, ahora estaban amenazadas. Esa noche comenzó como muchas otras. Estaba en casa, intentando poner en orden mis pensamientos, cuando de repente mi esposo se acercó y me dijo que su padre quería pasar por casa para hablar. Sentí que mi corazón se detenía. Sabía que algo andaba mal, que esto no sería solo una visita común. Traté de sonreír y decir algo neutral, pero dentro de mí todo gritaba: ¿qué pasará ahora? Cuando el padre de mi esposo entró en la casa,
supe de inmediato que esto no sería una simple conversación. Su rostro estaba serio, sus ojos brillaban de manera extraña, y sabía que estaba a punto de suceder algo terrible. Nos sentamos en la sala, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Intenté concentrarme en lo que estaba pasando a mi alrededor, pero todos mis pensamientos estaban en lo que él iba a decir y cómo reaccionaría mi esposo. Mi esposo se sentó frente a su padre y le preguntó de qué se trataba. Su padre comenzó a hablar de cosas triviales, fingiendo que no estaba pasando nada especial, pero sabía que eso era solo una introducción a algo más grande. Hablaba de trabajo, de algunos asuntos que necesitaban discutirse, pero sus ojos estaban constantemente en mí. Sentía cómo mis manos sudaban e intentaba no mostrar mi preocupación. Pero en algún momento, de repente, cambió el tema de conversación y comenzó a hablar sobre cosas que estaban ocurriendo a nuestras espaldas. Comenzó con insinuaciones que se volvieron cada vez más claras, hasta que finalmente lo dijo directamente. Habló de lo que había pasado entre nosotros. Fue como una puñalada. Sentí cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Al principio, mi esposo no entendió de qué hablaba, pero luego, como si le hubiera caído un rayo, comprendió lo que estaba pasando. Su rostro se puso pálido y sus ojos se oscurecieron por la ira. Vi cómo me miraba y supe que ya no podría ocultar nada. Mi esposo se levantó de un salto, su rostro distorsionado por la furia. Comenzó a gritarle a su padre, y luego se volvió hacia mí, exigiendo explicaciones. Me senté en el sillón, como paralizada, incapaz de moverme o hablar. En ese momento, comprendí que todo lo que había estado ocultando con tanto cuidado ahora estaba expuesto, y no había vuelta atrás. El padre de mi esposo intentó decir algo, justificarse o explicar, pero sus palabras solo avivaban más la ira de mi esposo. Era una pesadilla, y sabía que yo misma tenía la culpa. Todos esos momentos en los que pude haberme detenido, tomar la decisión correcta, todo eso ya no importaba. Ahora, ante mí, estaba solo un esposo enfurecido, que se sentía traicionado y humillado. Él gritaba, y yo solo podía mirarlo y llorar en silencio, entendiendo que en ese momento no solo nuestro matrimonio, sino también mi vida, se estaba desmoronando. Después de esa terrible noche, cuando todo salió a la luz, la vida en nuestra casa se convirtió en una verdadera tormenta. Mi esposo se fue, dejándome sola entre los restos de nuestro matrimonio y mi vida destrozada. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Los primeros días pasaron como en una niebla. Simplemente existía, como un autómata, realizando acciones cotidianas, pero sin sentir nada. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y confort, ahora me parecía extraña y vacía. Cada cosa, cada rincón me recordaba lo que había perdido. Caminaba por las habitaciones, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a recuperar el pasado, pero sabía que eso no sucedería. Mi esposo guardaba silencio. No llamaba, no escribía, y ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Mientras tanto, trataba de encontrar consuelo en el hecho de que todo finalmente había terminado, pero con cada día que pasaba, entendía que no era así. El padre de mi esposo, después de que todo se revelara, desapareció de mi vida tan repentinamente como había aparecido en ella. Parecía que no quería tener nada más que ver con lo que había pasado, y lo entendía. Pero su ausencia solo aumentaba mi soledad. Me quedé sola con el caos que yo misma había creado. Mi vida se convirtió en una espera. Esperaba que mi esposo volviera, que al menos intentara hablar conmigo. Esperaba que, tal vez, pudiera explicar todo, aunque sabía que no había palabras que pudieran corregir lo que había hecho. Pero el tiempo pasaba, y nada cambiaba. Permanecer en esa casa, donde cada rincón me recordaba nuestra vida destruida, se volvía insoportable. Un día, cuando ya casi me había resignado a que mi vida nunca volvería a ser la misma, mi esposo finalmente regresó. Pero era una persona completamente diferente.
En sus ojos no había ni calidez ni amor, solo frialdad y distancia. No vino para discutir nada ni para arreglar las cosas. Vino a recoger sus pertenencias. Me quedé en la puerta mirando cómo hacía las maletas en silencio y entendí que eso era el final. Intercambiamos algunas frases de cortesía, pero ambos sabíamos que detrás de ellas se escondía un abismo. Traté de decirle que lo sentía, pero mis palabras se perdieron en el silencio. Él simplemente asintió y siguió con lo suyo. Cuando finalmente terminó, se detuvo en la puerta, me miró y dijo que se iba para siempre, que no podía ni quería seguir viviendo en esa casa, que se había convertido para él en un lugar de dolor y traición. Asentí en silencio, entendiendo que esas serían las últimas palabras que escucharía de él. Después de su partida, la casa se sumió en el silencio. Me quedé sola con el peso de mis errores y el vacío que me desgarraba por dentro. Sabía que ahora tendría que empezar de nuevo, si es que eso era posible. En algún momento, me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo en esa casa, y decidí irme. Recogí algunas cosas y me fui, dejando atrás todo lo que alguna vez fue nuestra vida. Por delante me esperaba lo desconocido, pero ya no podía permanecer en ese lugar donde cada rincón me recordaba a la familia que había destruido.